Audiolibro, El servicio, un fruto de la salvación, de los autores, Rigoberto Larraga Lara y Beni Larraga Lara. Editorial Salom en la Tierra 2025. Un corazón agradecido con Dios se desborda en servicio a su Salvador. Cristo es nuestro Señor y Salvador, a Él sea la gloria y el honor. Dios llama a los redimidos a ser útiles, fructíferos y productivos en la causa de Cristo. La vida cristiana tiene que ver con ser instrumentos útiles en sus manos. Jesús nos llamó luz y sal, ambos elementos son esenciales para el ser humano. La luz disipa las tinieblas, la sal sazona y da sabor a lo insípido. Jesús dijo que por nuestros frutos seremos conocidos. Un árbol malo da frutos malos, y un árbol bueno da frutos buenos. El cristiano verdadero es fructífero, sus frutos son de justicia, y cada uno de ellos es útil para el cumplimiento de la gran comisión: ir y predicar el Evangelio, enseñar, bautizar, discipular en las doctrinas de los apóstoles, y vivir en constante alabanza y adoración a Dios. Los autores de este libro te invitan a servir a Cristo apasionadamente, haciendo del servicio una norma de vida, agradando a Dios y recibiendo el gozo como un beneficio invaluable, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios ha preparado buenas obras con su fuerza y poder, para que andemos en ellas. Ser útiles en la obra del Señor traerá gran recompensa. Útiles, productivos y fructíferos en la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18-19. Este pasaje nos muestra a qué vino Cristo. Vino a redimir lo que se había perdido. Con precio de sangre, con su propia vida, compró nuestra libertad de la esclavitud del pecado, siendo agradable a Jehová el sacrificio que su Hijo ofreció en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo cumplió la profecía de Isaías. Redimió en la cruz a los creyentes, venció a la muerte resucitando al tercer día, y al ascender al cielo 40 días después, frente a más de 500 testigos, dejó al Espíritu Santo como nuestro Consolador, quien toma el corazón del creyente como morada. Hoy, como desde hace más de 2000 años, Cristo instruye a su Iglesia a través de su palabra escrita. La corrige, la exhorta, la instruye en justicia y guía a sus hijos mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo somos los cristianos útiles en esta obra de transformación que Cristo hace en los creyentes? Siendo obedientes al llamado, predicando el arrepentimiento y la salvación, enseñando las doctrinas de los apóstoles, viviendo vidas de testimonio que anuncian su pronta venida, y alabando y adorando al único Dios verdadero. Cuando hacemos esto, servimos a Cristo y a su obra. ¿Qué necesitamos para servir a Cristo? Se requiere tiempo, esfuerzo, dinero, habilidades, voluntad, testimonio íntegro, perseverancia y constancia. 1. Tiempo. Para ser útiles en la obra de Cristo, necesitamos invertir tiempo. Un cristiano que no tiene tiempo para orar, estudiar la Biblia, ayudar al prójimo, congregarse, dar un consejo o visitar a un enfermo, no puede servir verdaderamente a Dios. No hablamos de dedicar el 100% del día a estas actividades, sino de equilibrar nuestro tiempo y asignar un espacio con disposición y propósito para hacer la obra de Dios. Honramos a Dios al darle lo mejor de nuestro tiempo. Muchos cristianos hoy gastan de 3 a 6 horas diarias frente a las pantallas, en TikTok, videos cortos, series o novelas. Esto equivale a más de 1800 horas al año, el tiempo suficiente para completar hasta 10 diplomados universitarios. El mundo roba su tiempo, pero no su corazón, porque ese ya le pertenece a Cristo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo toma servir a Dios en actividades concretas? Visitar a un enfermo en el hospital, 2 horas. Dar un consejo a un matrimonio en crisis, 1.5 horas. Predicar en un anexo a 70 jóvenes adictos, 2 horas. Ayudar en un hogar de niños del Ejército de Salvación, 2 horas. Repartir 50 folletos evangelísticos en la plaza, 2 horas. Preparar y enseñar una clase de escuela dominical, 3 horas. Limpiar el templo para el servicio dominical, 2 horas. Llevar a un amigo a la iglesia y regresarlo a casa, 4 horas. Realizar un devocional familiar con oración y lectura bíblica,
1.5 horas. Llevar alimentos a migrantes y predicarles de Cristo. 3 horas. Enseñar un estudio bíblico a 7 personas. 2 horas. Dirigir un servicio de oración. 2 horas. Preparar e instalar sonido y video para el culto. 2.5 horas. Dirigir la alabanza en la congregación. 45 minutos. Ensayos semanales. 3 a 5 horas. Llamar para animar a un hermano que dejó de congregarse. 45 minutos. Liderar un grupo juvenil de oración. 2 horas. Predicar en el ministerio carcelario. 3 horas. Repartir Nuevos Testamentos con los Gedeones internacionales. 2 horas. Toda actividad de servicio requiere tiempo. Una persona que dedica el 100% de su tiempo a las cosas del mundo y a los deseos de la carne, no puede ser útil en la obra de Cristo. Y no se trata de dejar de dormir, comer, trabajar, asearte o cuidar de tu familia. Esas actividades son legítimas y necesarias. Sueño, 8 horas. Comidas, 3 horas. Trabajo, 8 horas. Aseo personal, 1 hora. Atención a los hijos, 3 horas. Sin embargo, aún te quedan entre 3 y 6 horas diarias que muchas veces se malgastan en redes sociales o televisión. ¿Y si esas horas las consagraras a Dios? En el Antiguo Testamento, al judío se le exigía bajo la ley dedicar 24 horas semanales al Señor mediante el Sabbat. Nosotros, como cristianos, no estamos bajo esa ley, pero por amor y gratitud bien podríamos dedicar de 10 a 15 horas semanales, es decir, de 1 a 2 horas diarias al servicio del Dios que nos salvó, nos cuida y nos hizo sus hijos amados. Aquel a quien decimos adorar merece lo mejor de nuestro tiempo. Un mal administrador de su tiempo jamás será un buen servidor de Dios. Servir a Dios con nuestro tiempo es un privilegio que transforma nuestra vida. No es una carga, sino una oportunidad de corresponder al amor inmerecido que hemos recibido. Cuando dedicamos parte de nuestro día al servicio del reino, experimentamos bendiciones espirituales, crecimiento personal y gozo eterno. 1. Fortalecemos nuestra relación con Dios. Al pasar tiempo sirviendo a Dios, también pasamos tiempo con Él. En medio del servicio, escuchamos su voz, sentimos su presencia y entendemos mejor su voluntad. 2. Somos útiles en sus manos. Dios usa a quienes están disponibles. No busca a los más capacitados, sino a los más dispuestos. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, Él lo multiplica y lo convierte en fruto eterno. 3. Recibimos gozo verdadero. El mundo ofrece placer momentáneo, pero servir a Dios produce gozo genuino, duradero y profundo. Nada se compara con ver vidas transformadas por medio de nuestro pequeño esfuerzo. 4. Almacenamos tesoros en el cielo. Cada minuto invertido en el reino no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor tiene recompensa eterna. 5. Dejamos un testimonio que inspira a otros. Una vida de servicio es una vida que habla más fuerte que 1000 sermones. Las nuevas generaciones verán el ejemplo y querrán seguirlo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Servir a Dios con nuestro tiempo no es solo una opción, es una respuesta natural del corazón agradecido. Dios nos salvó, nos redimió, nos adoptó como hijos y nos dio una nueva vida con propósito. ¿Cómo no darle parte de nuestro tiempo, cuando Él nos ha dado todo, incluso su propio Hijo? Dios no necesita nuestro tiempo, pero nos invita a colaborar con Él, a ser parte activa de su obra en la tierra. Al hacerlo, nos transforma a su imagen, nos moldea el carácter y nos hace instrumentos útiles para bendecir a otros. Muchos creyentes desean ver milagros, avivamiento, almas salvas, familias restauradas, pero no están dispuestos a invertir el tiempo que esa cosecha demanda. Dios obra a través de los disponibles, no de los ocupados en sí mismos. Cuando entregamos nuestro tiempo a Dios, Él lo multiplica, lo llena de propósito y lo recompensa con frutos eternos. Servir con nuestro tiempo también rompe con el egoísmo de la carne, nos libra de la tibieza espiritual y nos mantiene conectados al corazón de Dios. Servir es un antídoto contra la apatía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:4-5. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Si somos discípulos de Cristo, nuestra vida debe reflejar su ejemplo, una vida entregada por amor, una vida invertida en otros,
Una vida que honra al Padre usando bien cada minuto que se nos ha dado, porque el tiempo es un regalo, y cada segundo es una oportunidad para glorificar al Rey de Reyes. 2. Esfuerzo. Servir a Dios y ser útiles en su obra requiere esfuerzo. Todo trabajo bien hecho, toda labor digna, exige dedicación, entrega y perseverancia. Hablarle de Cristo a un incrédulo requiere esfuerzo. Sacar el tema una y otra vez, prepararse para cada encuentro, y mantenerse firme frente al rechazo y el menosprecio demanda esfuerzo moral y físico. Dirigir a un grupo de músicos para la alabanza al Señor requiere esfuerzo. Enseñarles, discipularlos, corregirlos, capacitarlos, y pasar horas preparando una presentación de excelencia, como la que Dios merece, no es tarea ligera. Guiar un grupo de oración requiere esfuerzo. Invitar a los participantes, preparar el lugar, redactar el devocional, orar, interceder y acompañar espiritualmente a cada persona, es una labor exigente que demanda entrega sincera. Predicar el Evangelio como misionero transcultural también requiere esfuerzo. Dejar atrás la familia, el idioma, las costumbres y las comodidades por amor al Evangelio implica esfuerzo físico y emocional. Predicar semana tras semana a la congregación requiere esfuerzo. Llevar alimento espiritual fresco implica horas de estudio, oración, reflexión y preparación. Servir a la iglesia desde el púlpito cansa el cuerpo, pero renueva el alma. Preparar alimentos para 90 migrantes requiere esfuerzo físico y moral. Desde comprar ingredientes, lavarlos, cocinarlos, transportarlos, servirlos, y después lavar ollas, platos y recoger todo, cada paso refleja amor en acción. Repartir Biblias en una escuela a las 6:30 de la mañana también requiere esfuerzo. Cargar cajas, subirlas a los vehículos y entregar la palabra de Dios con una sonrisa, como lo hace el Ministerio de Gedeones Internacionales, es un trabajo que edifica vidas y demanda sacrificio. Servir 24/7 en un anexo con jóvenes adictos requiere esfuerzo total. Predicar, aconsejar, enseñar, mostrar a Cristo en compasión todos los días del año, sin festivos ni vacaciones, solo lo puede hacer alguien fortalecido por el Espíritu Santo. Organizar un campamento juvenil para decenas de jóvenes requiere esfuerzo. Planear con meses de anticipación, coordinar predicadores, permisos, logística, transporte, alimentación y dinámicas es un trabajo agotador, pero glorioso. Realizar una conferencia evangelística requiere esfuerzo. Convocar, invitar, preparar el lugar, atender al conferencista, recibir a los invitados, tomar sus datos y anunciar a Cristo públicamente, también es parte de la obra. Visitar enfermos requiere esfuerzo físico y moral. Orar por ellos, consolarlos, compartir la palabra, bañarlos, atender sus heridas, escucharlos, es servir a Cristo en los más vulnerables. Limpiar el templo requiere esfuerzo. Asear baños, vidrios, pisos, colocar sillas y mesas, recoger basura, sobre todo antes y después de eventos especiales, siendo los primeros en llegar y los últimos en irse, es un servicio que honra a Dios. Servir a Dios con esfuerzo nos acerca a la verdadera naturaleza del discipulado cristiano. Cristo no llamó a seguidores pasivos, sino a siervos fieles, dispuestos a negarse a sí mismos y cargar su cruz cada día. Cuando invertimos nuestras fuerzas en el servicio al Señor, experimentamos varios beneficios espirituales y eternos. 1. Dios fortalece a los que se esfuerzan por su causa. En medio del cansancio, Él renueva nuestras fuerzas como las del águila, Isaías 40 horas y 31 minutos. Servir con esfuerzo no nos debilita, nos fortalece. 2. El esfuerzo voluntario es agradable a Dios. El Señor no mira solo lo que hacemos, sino con qué corazón lo hacemos. El esfuerzo por amor es una ofrenda aceptable delante de Él. 3. Nuestro servicio impacta vidas y deja fruto eterno. Dios usa nuestro esfuerzo para transformar a otros. Una clase, una visita, una ayuda, un sermón con sacrificio, pueden ser la semilla de una vida salvada. 4. Dios promete recompensa a quienes trabajan con diligencia en su obra. Cada esfuerzo hecho por amor a Cristo será recompensado con honra, gozo y galardón eterno. 5. El esfuerzo nos hace más semejantes a Cristo. Nuestro Salvador se entregó por completo. Al esforzarnos en su servicio, nos conformamos más a su imagen y carácter. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. El esfuerzo ofrecido en obediencia y amor será siempre recordado por aquel que todo lo ve y todo lo recompensa, porque Cristo lo dio todo por nosotros. No escatimó nada,
se despojó de su gloria, se hizo siervo, vivió sin pecado, y murió en una cruz. Lo hizo con todo su amor, con todo su cuerpo quebrantado, con todo su corazón dispuesto. ¿Cómo no entregarle también nosotros nuestro esfuerzo? Servir a Dios con esfuerzo es una manera tangible de expresar nuestro amor, gratitud y lealtad. El esfuerzo que invertimos en la obra del Señor no es para ganar méritos, sino porque hemos sido alcanzados por su gracia. No servimos por obligación, sino por convicción. No nos movemos por presión, sino por pasión. El mundo exige esfuerzos vacíos, que muchas veces solo conducen al cansancio y la frustración. Pero el esfuerzo que se invierte en el reino de Dios nunca es en vano. Cada gota de sudor, cada sacrificio, cada noche sin dormir o cada jornada intensa tiene eco en la eternidad. Servir con esfuerzo también es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. El esfuerzo habla de compromiso, de seriedad, de entrega. Nuestros hijos lo ven, la congregación lo reconoce, y el cielo lo honra. Y el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La obra que Dios comenzó en ti necesita tu esfuerzo para crecer. Y no estás solo, el Espíritu Santo te capacita, te consuela y te fortalece. Tú pones el corazón, Dios pone el poder. Recuerda, Cristo no busca siervos perfectos, sino siervos dispuestos y esforzados. 3. Recursos económicos. Servir a Cristo implica ser útiles, productivos y fructíferos en su obra, y para ello, se requiere también dinero. Muchos creyentes piensan que hacer la obra del Señor no requiere recursos económicos, porque es una labor espiritual. Sin embargo, quienes han servido activamente en el ministerio saben que esto no es así. La obra de Dios es espiritual en esencia, pero se realiza en un mundo material, y por tanto, requiere recursos materiales. Es necesario administrar fielmente los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, para que podamos ser eficaces en el servicio. Muchos ministerios se detienen o nunca prosperan por ignorar la importancia de un manejo sabio de las finanzas. Ejemplos prácticos. Si vas a alimentar a 150 migrantes, 4 veces al mes, necesitas una suma considerable de dinero, comida, bebidas, platos, utensilios. Y mientras sirves los alimentos, también debes aprovechar para predicar, porque esas personas pronto seguirán su camino. Quien diga que predicar a los migrantes no requiere dinero, probablemente nunca lo ha intentado. Para realizar un campamento juvenil donde se predique el arrepentimiento, la salvación, la santidad y la vida eterna, se requiere pagar anticipos, rentar un lugar, comprar alimentos, materiales, camisetas, equipos, transporte. Y muchas veces, se invierte más de lo que se recupera. Visitar a los enfermos, orar por ellos, llevarles consuelo, es una de las tareas más espirituales. Pero sin dinero, no puedes trasladarte, y a menudo también es necesario llevarles medicamentos, alimentos, pañales o vendajes. Al dar un estudio bíblico en casa e invitar a vecinos o familiares, no está de más ofrecerles un café y un pan. Jesús mismo alimentó multitudes. Aunque Él multiplicó panes y peces, nosotros debemos comprarlos con dinero. Nuestros templos, sean propios o rentados, requieren pagos, renta, hipoteca, sillas, micrófonos, pantallas, agua, luz, internet, papel de baño, mantenimiento, todo eso cuesta dinero. Ningún arrendador cobra con oraciones. En México, el 80% de las congregaciones tienen menos de 50 miembros, y muchas veces solo 7 personas sostienen económicamente la iglesia. Las iglesias grandes representan el 10% y un 5% son megaiglesias, donde lamentablemente el exceso de dinero ha corrompido a algunos líderes. Por eso, muchas veces la gente cree que todas las iglesias están llenas de dinero. Y este pensamiento provoca que más del 50% de los creyentes no se involucren financieramente, frenando proyectos valiosos por falta de recursos. Además, debemos considerar que las familias pastorales también comen, visten, estudian y viven como cualquier otra familia. Si te congregas en una iglesia pequeña, y se cubren gastos de renta, servicios, ampliaciones, mantenimiento, es probable que tu pastor viva en escasez. Él quizás no lo diga, porque ha decidido servir a Cristo a pesar de su comodidad. Pero Dios puede usarte a ti y a tus bienes para recordarle que Él es fiel. ¿Quieres ser buen hospedador?
Cuando recibes a un misionero o predicador que viene de paso, es necesario atenderlo, alimentarlo, transportarlo, quizás darle un obsequio. Esto también es servir, y requiere dinero. ¿Deseas ayudar a un joven con adicciones? Llevarlo a un centro cristiano de restauración implica invertir cama, comida, consejería, seguridad, oración, predicación, talleres, servicios. Todo eso tiene un costo. El amor también se expresa con recursos. Aunque el dinero parezca algo no espiritual, sin él, muchas obras simplemente no se realizarán. El dinero, en las manos correctas, es una herramienta poderosa. En las manos equivocadas, es un instrumento destructivo. Por eso, es sabio que el cristiano aprenda a usarlo para la gloria de Dios, sin ingenuidad, sin codicia y sin temor. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9-10. Consejos finales. Si ves a un falso cristiano queriendo robarte, guarda tu cartera. Pero si ves una oportunidad de honrar a Dios con tus recursos, no la desaproveches. Sé generoso, pero también sabio. Hay una frase que resume esta actitud. Es mejor equivocarse dando, que equivocarse cerrando la mano. No siempre des al que te pide. Mejor da al que tú ves que verdaderamente necesita. Cuando usamos nuestros recursos materiales, dinero, bienes, posesiones, para la obra del Señor, honramos a Dios con lo que Él mismo nos ha confiado. Todo lo que tenemos viene de Él, y cuando lo devolvemos en forma de generosidad, nuestra vida se llena de bendiciones espirituales, materiales y eternas. 1. Damos testimonio de gratitud y confianza. Al invertir nuestros recursos en el reino de Dios, demostramos que nuestro corazón no está en el dinero, sino en el dador. Reconocemos que todo lo que poseemos es por gracia y que podemos confiar en Él para suplir nuestras necesidades. 2. Participamos activamente en el avance del Evangelio. Aunque no todos pueden predicar en el púlpito o viajar como misioneros, todos podemos ser parte de la obra al sostener económicamente a quienes lo hacen. Nuestras ofrendas, diezmos y donaciones se convierten en instrumentos para que otros conozcan a Cristo. 3. Dios multiplica lo que damos. La Biblia enseña que Dios bendice al dador alegre. Lo que sembramos con generosidad, lo cosecharemos con abundancia, ya sea en forma de provisión material, gozo, paz o fruto espiritual. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. 4. Nuestro corazón se mantiene sano. Dar para la obra de Dios nos protege de la codicia y del egoísmo, que son raíces de muchos males. Cuando ofrendamos con libertad, mantenemos el alma limpia, el corazón humilde y el espíritu sensible a la voz de Dios. 5. Recibimos recompensa eterna. Todo lo que invertimos en la obra del Señor no queda sin fruto. Tal vez en esta tierra no veamos el total del impacto, pero en la eternidad recibiremos recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19-21. 6. Nos parecemos más a Cristo. Nuestro Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. 2 Corintios 8:9. Cuando damos, nos parecemos a Él. Cuando ofrendamos con gozo, reflejamos su generosidad. Dar no nos empobrece. Al contrario, nos enriquece espiritualmente. El cristiano que entiende el valor de sus recursos en el reino de Dios vive con propósito, administra con sabiduría y experimenta gozo al ver cómo su generosidad se convierte en vidas transformadas. ¿Por qué debo servir a Dios con mis recursos? Porque todo lo que tienes es un regalo de Dios. Nada de lo que posees es realmente tuyo, cada bendición, cada oportunidad, cada bien material, proviene de su mano amorosa. Cuando decides ofrecer a Dios una parte de tus recursos, no estás perdiendo, estás participando en su obra y en su propósito eterno. Servir con tus recursos es un acto de fe y gratitud que demuestra que confías en Dios para suplir tus necesidades y que reconoces que Él es el dueño de todo. No es cuestión de cuánto das, sino de cuánto te importa el reino. Cuando abres tu mano para dar, abres tu corazón para recibir. Dios promete bendecirte, no solo en lo material, sino en gozo, paz,
y en el testimonio poderoso de una vida generosa que transforma a quienes te rodean. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. No permitas que el temor, la desconfianza o el egoísmo te detengan. Sirve a Dios con tus recursos porque Él usa tu generosidad para alcanzar a los perdidos, para alimentar a los hambrientos, para sostener a los ministros y para expandir su reino. Recuerda que tu ofrenda es una semilla que Dios multiplica, y la cosecha puede ser bendición para muchos, incluyendo a tu propia familia y a ti. Finalmente, servir con tus recursos te convierte en un socio activo del Evangelio, un constructor de la obra celestial, y un canal por donde fluye la gracia y el poder de Dios. 4. Habilidades. Para servir a Dios es necesario que utilices tus habilidades. Dios te diseñó y puso en ti dones que otros no tienen. Tú puedes ser útil, productivo y fructífero en la obra del Señor. Algunas de las habilidades humanas son componer e interpretar música, administrar, planificar y ordenar organizaciones y espacios, expresar conceptos, exponerlos y enseñarlos, dirigir a otros, persuadirlos, guiarlos, aconsejarlos y exhortarlos, ejecutar actividades manuales, reparar, construir, cocinar, hacer manualidades, improvisar y crear alternativas de solución en tiempos de crisis, resolver conflictos, habilidades estéticas para que lo que se hace, además de útil, sea hermoso, habilidades sociales, personas con gran carisma que atraen a otros. Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Hay personas que simplemente caen bien a todos y son capaces de atraer corazones. Para la obra del Señor se necesita todo lo anterior. Sabemos que tú tienes por lo menos alguna de estas habilidades. Ríndelas a Dios y sé útil y productivo en su obra. Ninguna habilidad humana es útil para la obra de Dios si el hombre no se sujeta a él, si su vida no ha sido transformada. Pero si Dios te hizo una criatura nueva, te redimió, perdonó tus pecados y está renovando tu mente, entonces Él usará tus habilidades y las potenciará para hacer su obra. Pablo de Tarso, a pesar de sus asombrosas habilidades humanas, era inútil para la obra de Dios antes de su encuentro con Cristo. Más adelante, cuando se rindió, Dios lo convirtió en portavoz del Evangelio por toda Asia y Europa. Pablo no negó sus habilidades, al contrario, las puso en manos de Dios y fue muy útil. Moisés, un hombre entrenado en la mejor universidad de Egipto, lleno de habilidades para la ciencia y la guerra, fue también inicialmente inútil para la obra de Dios. Después de 40 años en Madián, puso sus habilidades en las manos de Dios y guió a toda una nación hacia la tierra prometida. Dios no desecha tus habilidades, las potencializa cuando las pones en sus manos. Él te dio esos dones porque sabe todo y conoce lo que harás con ellos cuando te entregues por completo. Pablo dijo que sus habilidades, conocimientos y posición le eran por basura. Él era consciente de que, fuera del propósito de Dios, nuestras habilidades no sirven para su obra. Sin embargo, nadie puede negar que las habilidades de Pablo fueron usadas poderosamente para llevar el Evangelio y escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Si aún no estás usando tus habilidades para servir a Dios, es posible que no le hayas entregado tu vida completamente al Creador del universo. Te invito a que lo hagas. Seamos luz en las tinieblas y sazonemos como sal la tierra. Dios nos ha dado habilidades únicas, talentos específicos y capacidades que, cuando se rinden a Él, se convierten en instrumentos poderosos para su gloria. Servir a Dios con nuestras habilidades trae bendición, propósito y fruto abundante. A continuación, presentamos algunos beneficios. 1. Encontramos propósito en lo que hacemos. Cuando usamos nuestras habilidades para la obra del Señor, nuestro trabajo cobra un sentido eterno. Ya no solo cantamos, enseñamos o construimos, ahora lo hacemos para la gloria de Dios, y eso transforma cualquier tarea en adoración. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. 2. Creamos impacto en otras personas. Tus habilidades pueden ser una respuesta a la oración de alguien. Una canción, una enseñanza, una visita, una reparación, una palabra de aliento o un servicio práctico, pueden ser canales de gracia para otros. Dios usa nuestras manos para tocar corazones. 3. Fortalecemos el cuerpo de Cristo. La Iglesia crece, madura y se edifica cuando cada miembro pone sus dones al servicio de los demás.
Al usar nuestras habilidades, fortalecemos la unidad y el testimonio del pueblo de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. 4. Dios nos honra y recompensa. Cuando somos fieles con lo que se nos ha dado, Dios nos confía más. Aquel que sirve con diligencia y excelencia recibirá honra, fruto espiritual y recompensa eterna. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. 5. Nos parecemos más a Cristo, el siervo perfecto. Jesús fue un maestro, un sanador, un líder, un artesano y el Salvador. Cada una de sus acciones estuvo al servicio de otros. Al usar nuestras habilidades con humildad y amor, nos conformamos más a su imagen. 6. Creamos oportunidades para evangelizar. Muchas veces, es a través de una habilidad práctica que se abren puertas para compartir el Evangelio. Una ayuda, una clase, una colaboración o una labor voluntaria pueden ser el puente hacia la salvación de alguien. Cuando rendimos nuestras habilidades a Dios, Él las transforma, las multiplica y las usa más allá de lo que imaginamos. No se trata de cuán capacitados somos, sino de cuánto confiamos en aquel que nos capacita. ¿Por qué debo servir a Dios con mis habilidades? Porque Dios te las dio con un propósito eterno. No naciste por casualidad ni con talentos al azar. El Señor, en su infinita sabiduría, te formó, te dotó y te preparó para que fueras un instrumento útil en sus manos. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmos 139:16, NVI. Servir a Dios con tus habilidades es reconocer que todo lo que tienes proviene de Él, y que tu mayor privilegio es devolvérselo en forma de servicio. Tus dones no fueron dados solo para el beneficio personal, sino para edificar a otros y glorificar a Cristo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Cuando pones tu creatividad, tu conocimiento, tu liderazgo, tu arte, tu capacidad de enseñar, organizar, sanar o construir al servicio del reino, estás sembrando en lo eterno. Nada que se entrega a Dios con sinceridad cae en tierra vacía. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Además, cuando sirves a Dios con tus habilidades, estás imitando a Cristo, el siervo perfecto. Jesús usó cada facultad, cada palabra y cada acción para hacer el bien, sanar, enseñar y salvar. Nosotros, como discípulos suyos, estamos llamados a seguir ese ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. No escondas tu talento. No subestimes lo que puedes hacer para Dios. No digas no soy suficiente, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Tus habilidades, cuando se rinden a Cristo, se convierten en herramientas sobrenaturales, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Hoy es el tiempo. Este es tu llamado. La iglesia necesita tus dones. El mundo necesita tu testimonio. Dios te llama a hacer luz, a marcar la diferencia, a sembrar con tus manos lo que Él ya depositó en ti. Rinde tus habilidades al Señor, y verás cómo Él las usa para transformar vidas, empezando por la tuya. 5. Voluntad. Para servir a Dios se necesita voluntad. Tú puedes tener la habilidad para cocinar, contar con sazón, tener alimentos en tu refrigerador, disponer del tiempo necesario y tener incluso una motivación noble para hacerlo, pero si no quieres hacerlo, simplemente no lo harás. La voluntad reside en el centro de nuestro ser y es la que nos impulsa o nos detiene. Es quien determina si actuamos o no. La voluntad humana muchas veces es gobernada por los deseos carnales, egoístas o temerosos. Cuando esto sucede, somos inútiles en la obra de Dios. Sin embargo, cuando la voluntad humana es gobernada por el Espíritu Santo, nuestro querer y hacer se convierte en algo útil, provechoso y productivo en la obra de nuestro Dios. Jonás, el profeta de Dios, fue enviado a la ciudad de Nínive para predicar el mensaje que salvaría a un pueblo completamente perverso. Jonás tenía la habilidad para hacerlo, los recursos para hacerlo y la motivación correcta, pero no tenía la voluntad.
decidió ir en dirección contraria. El resultado es conocido. Su desobediencia lo hizo inútil temporalmente, hasta que rindió su voluntad a Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La voluntad es la determinación firme de hacer algo. ¿Tú ya te has determinado a ser útil, productivo y fructífero en la obra de Cristo? ¿O vas caminando en dirección contraria? ¿Cómo alinear nuestra voluntad con la de Cristo? A través de la oración constante y la lectura diaria de la palabra, permitiendo que nuestra mente sea transformada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Quien decide entregar Biblias o folletos para que otros conozcan a Cristo debe determinarse a hacerlo, planearlo, sortear obstáculos y perseverar. Lo mismo aplica para quien desea predicar en cárceles, discipular hermanos o llevar alimento a necesitados. El camino tendrá obstáculos, pero la voluntad rendida a Dios no se detiene. Conocimos a una pareja de misioneros que trabajaron durante 8 años para poder entrar a un poblado de la India y predicar el Evangelio. Por cuestiones políticas, lo hacían en secreto. Al segundo año de haberlo logrado, el gobierno hindú les canceló la visa y ya no pudieron volver. Pero no se rindieron. Hoy predican en la frontera con Pakistán, a unos kilómetros del lugar original, y siguen formando hindúes convertidos para que continúen con la labor. Eso es voluntad sometida a Dios. Nehemías se determinó a levantar los muros de Jerusalén. Lo que parece sencillo fue, en realidad, un acto de valentía y fe sobrenatural. Era un sirviente, un esclavo en la corte del rey que había conquistado Jerusalén. Sin embargo, se atrevió a pedirle al monarca permiso para ausentarse, provisiones, protección, cartas diplomáticas, personal y recursos para ir y reconstruir una ciudad destruida. Una petición que desde lo humano parecía absurda, pero que fue respaldada por la voluntad de Dios. Y Dios usó a Nehemías porque estaba determinado a obedecer. Cuando la voluntad humana se sujeta a Dios, se convierte en un instrumento útil para su obra eterna. Pero cuando se deja llevar por el ego, la comodidad o el temor, va rumbo a la muerte, gastando la vida en cosas pasajeras. Entregar nuestra voluntad a Cristo es decirle a Dios: quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo toma muy en serio esas palabras. Y si son sinceras, Él nos guiará y nos enviará. No estaremos solos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Si deleitarte en Dios es tu gozo, si hacer su obra es tu mayor deseo, entonces Dios te prosperará, te guiará y te hará útil en la expansión de su reino. Beneficios de servir a Dios con tu voluntad. La voluntad rendida a Dios es la llave que abre la puerta a una vida de propósito, obediencia y plenitud espiritual. Cuando decidimos voluntariamente servir a Cristo, descubrimos que su voluntad es mucho mejor que nuestros planes personales. Estos son algunos de los beneficios que obtenemos al ofrecer nuestra voluntad al servicio del Señor. 1. Descubrimos el propósito para el cual fuimos creados. Cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, entramos en el centro de su voluntad, donde encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos salvó, y Él murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. 2. Dios obra en nosotros y a través de nosotros. El Señor no solo nos llama, sino que pone en nosotros el querer y el hacer, capacitándonos sobrenaturalmente para llevar a cabo su obra. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. 3. Participamos en la construcción del reino de Dios. Servir con voluntad decidida nos convierte en colaboradores de Dios. Somos parte activa en la expansión de su reino y la edificación de su iglesia. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:7-9. 4. Recibimos dirección y favor divino. Dios bendice a quienes voluntariamente se ponen en sus manos.
abre puertas, mueve corazones, y provee lo necesario para que se cumpla su obra a través de sus siervos obedientes. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Salmo 37, 5. 5. Y nuestro servicio deja fruto eterno. Las obras hechas con disposición genuina y obediencia al Señor nunca son en vano. Lo que hacemos en su nombre permanece y dará fruto más allá de lo que imaginamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. 6. Agradamos a Dios y experimentamos su gozo. No hay mayor satisfacción que saber que hemos agradado al Señor con nuestras decisiones y acciones. Su paz y gozo inundan el corazón del siervo obediente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, 8. Servir a Dios con nuestra voluntad es decidir diariamente decir sí a su llamado, incluso cuando sea incómodo, costoso o difícil. Es vivir con el corazón abierto y las manos dispuestas. Y Dios nunca ignora ni olvida a los que lo sirven con sinceridad. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. ¿Por qué debo servir a Dios con mi voluntad? Porque Dios no obliga a nadie, pero se agrada profundamente de quienes le sirven voluntariamente. El Señor, que te creó con libre albedrío, espera que lo ames, lo obedezcas y le sirvas por decisión propia, no por obligación. Servirle con la voluntad es decir, Señor, no solo tengo dones, tiempo y recursos, también tengo el deseo sincero de usarlos para ti. Pueblo voluntario te ofrecerá en el día de tu poder. Salmo 110, 3. La verdadera grandeza del cristiano no está en su fuerza ni en su inteligencia, sino en su decisión de obedecer a Dios, aun cuando eso implique sacrificio. El Señor honra a los que, con voluntad firme, dicen sí al llamado de servir, predicar, consolar, interceder o construir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Servir con la voluntad es alinear nuestro deseo con el deseo de Dios, es decir, como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando tu voluntad está sometida a Cristo, tus pasos son guiados, tus decisiones cobran sentido y tu vida empieza a dar fruto eterno. No vivirás para agradarte a ti mismo, sino para agradar al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Salmo 119, 27,36. La voluntad rendida a Dios te sostiene cuando el entusiasmo se apaga, te impulsa cuando hay oposición, y te mantiene firme cuando otros retroceden. Un cristiano que ha determinado en su corazón servir a Dios será inquebrantable en su misión, como lo fue Nehemías, como lo fue Pablo, como lo fue Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4:34. Servir a Dios con tu voluntad es una declaración de amor, una entrega libre, alegre y confiada al Dios que te salvó. Y cuando tu voluntad se somete a la suya, Dios hace cosas extraordinarias a través de ti. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 143, 10. 6. Testimonio, santidad e integridad. Para servir a Dios se necesita santidad, un testimonio de integridad y fidelidad. Tú puedes ser muy carismático, elocuente al hablar, con chispa, simpatía, tener conocimiento de la palabra, habilidades de comunicación, la motivación adecuada y la determinación de hacerlo. Pero todo esto es inútil en la obra de Cristo si en tu vida hay adulterio, soberbia, codicia, lascivia o cualquier otra obra de la carne. El mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, no escuchará un mensaje vacío, proveniente de alguien que no ha experimentado lo que predica. Un esclavo del pecado no puede hablar de libertad. La integridad de un servidor de Cristo es su único soporte sobre la plataforma de la predicación. Frases como, ser cristiano como fulano, mejor sigo como soy, son señales de que alguien ha sido piedra de tropiezo. Jesús dijo que muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7,
22-23. No son suficientes nuestras intenciones ni nuestras obras si no están respaldadas por un testimonio de integridad y santidad. No hay alguien más inútil en el reino de Dios que aquel que, diciendo ser cristiano, practica el pecado y cree que está sirviendo a Dios. Jesús también dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Ser piedra de tropiezo para los débiles en la fe nos convierte en inútiles en la obra de Dios. Un día rendiremos cuentas. El cristiano no es perfecto, pero busca la perfección, se esfuerza por alcanzarla, y camina en esa dirección. Está apartado para ser útil en la obra. Cuando un cristiano lleva una doble vida, sirviendo a Dios en apariencia, pero en lo oculto sirviendo a sus pasiones, vitupera el nombre de Cristo, lo mancha, lo avergüenza. Muy mencionados son los televangelistas que se enriquecen con el Evangelio, timando abiertamente a los creyentes, manipulando sus mentes y vaciando sus bolsillos, hasta destruir su fe. La codicia de poder y dinero corrompe el mensaje, y su testimonio torcido mancha el Evangelio, lo hace opaco, confuso. Gracias a estas personas, muchos no creerán en Cristo, no se arrepentirán de sus pecados y se perderán eternamente. Líderes juveniles que organizan grandes eventos pero llevan una vida inmoral en secreto, teniendo novia tras novia. Incluso al mismo tiempo, hieren corazones y causan que familias enteras se aparten de la iglesia. No importa qué tan hábiles sean para organizar, no son útiles en la obra. Terrible escándalo el de los pastores que, llevando una doble vida, son descubiertos en adulterio. Su pecado hiere a las ovejas y mancha el testimonio del Evangelio. El mundo no juzga al pastor solamente, juzga a todo el cristianismo por su falta. Otros líderes, embriagados de poder, humillan y abusan de sus ovejas, amparándose en textos bíblicos que llaman a obedecer y perdonar, pero que ellos mismos deshonran con su conducta. Muchos ministerios han sido destruidos por lenguas descontroladas, miembros que critican, murmuran, mienten y chismean sin temor de Dios. Una lengua inconversa destruye todo lo que puedas construir para el Señor. Incluso hay esposas de pastores que, al no sujetar su lengua, arruinan el trabajo ministerial de sus esposos. El testimonio de integridad es la plataforma que permite al cristiano ser útil en la obra de Dios. Sin santidad, sin integridad, nuestras obras son basura delante de Dios. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Beneficios de servir a Dios con integridad, santidad y buen testimonio. 1. Dios se agrada y respalda al que camina en integridad. Jehová abomina al perverso de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 11:20. 2. Tu vida se convierte en una predicación viviente. El testimonio impacta más que 1000 palabras. Tu conducta puede llevar a otros a la fe. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. 3. Dios honra a los que le honran con su conducta. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. 4. Produce fruto que permanece. El ministerio basado en integridad tiene impacto eterno. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. 5. La santidad te da autoridad espiritual. Solo el que vive limpio puede representar a un Dios santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmo 24, 3-4. Justificación motivacional. ¿Por qué vale la pena vivir en santidad y servir con integridad? Servir a Dios sin integridad es como ofrecer agua en un vaso sucio. Puede parecer que ayudas, pero en realidad estás dañando. El Señor no busca solo manos activas, sino corazones limpios. El servicio cristiano no se mide por el ruido que hacemos, sino por la pureza con la que vivimos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:2. Muchos tienen dones, talento, carisma y liderazgo, pero si su vida está manchada por el pecado, su servicio se convierte en tropiezo. La eficacia en el reino no depende del ruido, sino de la santidad. Dios no unge el talento, Dios unge el carácter. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2, 20-21. No hay servicio más poderoso que aquel que proviene de una vida santa. Esa clase de cristiano hace temblar al infierno, fortalece a la Iglesia, y honra al Salvador. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Vive en integridad. Predica con tu ejemplo. Camina en santidad. Entonces, tu testimonio será tu mayor sermón, y tu servicio tendrá una recompensa eterna. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. 7. Perseverancia y constancia. Perseverar es el esfuerzo continuo y constante por alcanzar un objetivo a pesar de los obstáculos. Es la virtud que permite llegar a la meta aunque haya adversidades, cansancio, oposición o desaliento. Para servir a Dios, se necesita perseverancia. Un cristiano de doble ánimo nunca será útil en la obra del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. El que hoy quiere servir en la alabanza y mañana ya no quiere porque alguien lo corrigió, o el que abandona la enseñanza porque no lo aplaudieron, no ha entendido el costo del servicio. Servir a Cristo siempre tendrá oposición, rechazo, críticas, burlas, chismes, traiciones, desánimo, y todo eso es parte del llamado. Pablo, ejemplo de perseverancia. Pablo lo vivió todo: perseguido, encarcelado, apedreado, azotado, naufragó, fue mordido por una serpiente venenosa, expulsado de ciudades y traicionado por falsos hermanos. Y aún así, siguió predicando, fundando iglesias, escribiendo cartas, levantando pastores, enseñando a los creyentes y dando su vida entera al Evangelio. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. El cristiano que persevera, da fruto. El que se rinde, se seca. Un contraste doloroso. Hoy vemos a muchos creyentes que abandonan la iglesia por cosas triviales, porque el pastor no los saludó, porque no los invitaron a una reunión, porque no les agradecieron públicamente, porque fueron criticados. Una fe frágil no sostiene un servicio duradero. Mientras tanto, otros cristianos en lugares hostiles arriesgan su vida por predicar. Son encarcelados, golpeados, expulsados, pero no retroceden. La persecución ha hecho fuertes a muchos, mientras la comodidad ha debilitado a otros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. La higuera sin fruto. Jesús vio una higuera frondosa y verde, pero sin fruto. Fue desechada, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y luego se secó la higuera. Mateo 21:19. Así hay cristianos, frondosos en apariencia, pero estériles en fruto. Dios no nos llamó solo a creer, sino también a servir y a dar fruto que permanezca. Parábola de las minas. Lucas 19:11-27. Jesús enseñó que todos recibimos algo para trabajar mientras Él regresa. No todos lo aprovecharon. Al que fue fiel, se le dio más. Al que no hizo nada, se le quitó aún lo que tenía. Negociad entre tanto que vengo. V13. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. V17. Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. V24. Cristo viene pronto. Él traerá recompensa para los que hayan sido fieles, constantes y perseverantes. Jesús dejó una mina a cada uno de sus hijos. Jesús dejó una pequeña pero poderosa tarea a cada creyente. Una mina. Esa mina representa la responsabilidad de servirle hasta que Él venga. Algunos multiplicarán esa mina y darán fruto. Otros, en cambio, la envolverán en un pañuelo y la esconderán, desobedeciendo al Salvador que los redimió. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13. Al que multiplique su mina, Jesús le dirá: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. Pero al que no la use, al que no sirva, se le quitará hasta lo que tiene. Habrá vergüenza en el tribunal de Cristo cuando dé cuentas vacías quien vivió para sí y no para el Señor.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. ¿Cómo puedes multiplicar tu mina? Servir a Cristo no está limitado al púlpito ni al título de pastor o evangelista. Puedes servir con un micrófono o con una escoba, con una guitarra o con un folleto en la plaza, cocinando para migrantes o repartiendo Biblias, en un estudio bíblico en casa o en torno a una fogata en un campamento juvenil, cantando en una cárcel o enseñando a niños con un franelógrafo, orando en un hospital o dando consejo a un matrimonio en crisis, acomodando sillas o dirigiendo una reunión de oración, traduciendo la Biblia a una lengua indígena o predicando libertad a los adictos, llamando para animar al que se ha alejado o llevando una despensa a una anciana olvidada. No necesitas título. Necesitas voluntad, amor y obediencia. Multiplica tu mina. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Servimos porque Él es digno. Todo el mundo necesita saber que Jesucristo es Dios y Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar, vamos a ser útiles en la obra del Señor, llevando luz a nuestro hogar, barrio y ciudad. Servir a Cristo no es una opción para el creyente, es un fruto del Espíritu Santo en el corazón redimido. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Dios no será segundo en su creación. Él es primero, eterno, soberano. Él es el único digno de ser servido con excelencia. Jesús confronta nuestros ídolos. Un joven rico preguntó qué debía hacer para tener vida eterna. Jesús le respondió: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Mateo 19:21. El joven se fue triste, porque amaba más su riqueza que a Cristo. Servía al dinero, no al Salvador. Cambiemos el ejemplo. Si Jesús dijera a un joven, deja tu pecado sexual y sígueme, o a una joven, deja el chisme, la crítica, la murmuración, y sígueme, ¿seguirías tú a Cristo o te irías triste? Jesús no te deja como estás. Él te acepta a pesar de tu pecado, pero no te dejará en él. Te transforma, te perdona, te limpia, te renueva, te santifica. Pero todo eso solo lo recibe el que le sigue de verdad. Grandeza en el reino igual a servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. Servir no es algo secundario. Es el camino a la verdadera grandeza en el reino de Dios. Aquel que anhela ser ejemplo, ser guía, ser útil, debe comenzar por servir con fidelidad. Dios es digno de un servicio excelente, fiel, humilde y constante. Requisitos para ser útil en la obra de Cristo. 1 Timoteo 3. La Biblia, en la primera carta a Timoteo, nos presenta una lista de cualidades que deben tener los que aspiran a ser ejemplo en la Iglesia. Aunque esta lista fue escrita pensando en los obispos y líderes, su aplicación es válida para todo aquel que desea ser útil, productivo y fructífero en la obra de Cristo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. 1 Timoteo 3, 1-2. A continuación, exploramos cada una de estas cualidades desde el llamado al servicio. 1. Irreprensible. Ser irreprensible no significa ser perfecto, sino vivir de manera tal que nadie tenga razón legítima para reprocharte o acusarte con justicia. El servidor irreprensible vive en paz con todos, responde con prudencia a los conflictos, pide perdón cuando falla, se esfuerza en la reconciliación. Tanto si tu tarea es limpiar sillas como si estás tocando la batería en la alabanza, tu vida debe ser irreprensible para que tu servicio tenga autoridad y fruto. 2. Fiel. Fidelidad es mucho más que no cometer adulterio. Es ser leal, confiable, íntegro en lo que se dice y se hace. Un cristiano fiel honra sus compromisos con Dios, con su familia y con la Iglesia. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Un joven que aparenta servir en la alabanza, pero ha jugado con los sentimientos de varias chicas, no es útil en la obra de Cristo, sino piedra de tropiezo para muchos. Su pecado puede causar heridas tan profundas que incluso alejen a familias enteras de la Iglesia y del Evangelio. Esa infidelidad no solo daña a personas, sino que también vitupera el nombre de Cristo. 3. Sobrio. Ser sobrio es ser templado, equilibrado, maduro. No se trata solo de abstenerse del alcohol, sino de vivir con sensatez y propósito, evitando la exageración,
el impulso carnal y el descontrol emocional. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. El que se deja llevar por sus deseos carnales o por su temperamento explosivo, no puede servir eficazmente a Dios. 4. Prudente. La prudencia es actuar con sabiduría, hablar con sabiduría, pensar antes de reaccionar. Un cristiano prudente edifica, uno imprudente destruye. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Quien responde con ira, quien exagera, miente o se precipita al juzgar, no puede guiar, ni enseñar, ni servir bien. La prudencia da credibilidad al servicio cristiano. 5. Decoro. Actuar decorosamente. Actuar decorosamente significa comportarse conforme a la dignidad que corresponde a un hijo de Dios, sin importar el lugar ni las circunstancias. Un verdadero cristiano no se comporta bien solo cuando está en la iglesia, sino también cuando nadie lo ve. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Si por alguna razón te encuentras en un lugar donde predomina la mundanalidad, como un bar, una reunión social o una empresa con ambiente secular, tu comportamiento debe ser el mismo, santo, firme, respetuoso, cristiano. Daniel fue decoroso incluso en Babilonia. 6. Hospitalario. La hospitalidad es una virtud olvidada, pero poderosa. Abrir tu hogar para bendecir a otros, para recibir a un misionero, a un hermano necesitado, a un desconocido en tribulación, te convierte en instrumento de Dios. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. El cristiano hospitalario marca la vida de quienes reciben su amabilidad y su generosidad. Quien es hospitalario es útil en el reino de Dios. 7. Apto para enseñar. No todos serán predicadores, pero todo creyente debe estar dispuesto a enseñar lo que ha aprendido. Nadie puede enseñar lo que no vive, lo que no entiende, lo que no estudia. El predicador que enseña a otros a predicar, se perfecciona. El músico que enseña a otros, se multiplica. El evangelista que forma nuevos evangelistas, extiende su radio de impacto. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. El que enseña multiplica la obra, perpetúa el servicio, fortalece el ministerio. Enseñar es el acto más noble y generoso. Lo contrario es el egoísmo espiritual, creer que sin mí el ministerio muere. Servimos al Rey Eterno, no a nuestros egos. 8. No dado a la bebida. No hay mucho que explicar, no dado a la bebida significa exactamente eso. No se trata de debate sobre tantito o una copa después de comer. Cuando comienzas a justificar el consumo de alcohol en cantidades mínimas, es probable que estés poniendo tus propios criterios por encima de las normas claras que Dios establece en su palabra. No juegues a ser Dios. Si deseas ser útil en la obra de Cristo, no seas dado al vino ni a ninguna bebida que embriague. He visto muchos que predican borrachos en plazas públicas, lloran, balbucean, hacen el ridículo y se vuelven la burla de quienes les escuchan. Así, son totalmente inútiles para la evangelización y deshonran el nombre de Cristo. 9. No amantes de ganancias deshonestas. Un cristiano útil en la obra de Dios no ama el dinero, y menos aún las ganancias obtenidas de manera deshonesta o tramposa. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero es un pecado que esclaviza. Amar ganancias deshonestas implica obtener beneficios a costa de la mentira, la manipulación o el abuso. Un creyente que se enriquece a costa de otros, que usa medios inmorales para prosperar, es inútil en la causa de Cristo, porque el Evangelio debe ser predicado con integridad y pureza. 10. No calumniadores. La calumnia es un pecado grave. La lengua mal usada destruye, divide y destruye ministerios. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Santiago 3:2. Un cristiano que no domina su lengua y se dedica a hablar mal de otros, a murmurar o calumniar, no es útil en la obra del Señor. 11. Que gobierne bien su casa y a sus hijos. Quien sabe administrar y dirigir su familia con amor, disciplina y sabiduría puede ser útil en la obra de Cristo. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3:5. La familia es el primer ministerio que tenemos y ante Dios daremos cuentas de cómo la dirigimos. Quien es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Servir a Dios no es una opción para el creyente,
es un privilegio y un llamado sagrado. A lo largo de este libro hemos visto que el servicio genuino nace de un corazón transformado, dispuesto a rendir sus habilidades, voluntad, recursos y testimonio al Señor. No se trata de grandiosas hazañas o títulos, sino de una entrega constante, humilde y fiel, que produce fruto duradero en el reino de Dios. Cuando decidimos servir, no caminamos solos. El Espíritu Santo nos guía, fortalece y capacita para perseverar aun cuando las dificultades nos amenacen. Nuestra vida, nuestra familia, y toda nuestra influencia pueden ser un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios. Cada acto de servicio, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno cuando es hecho para la gloria de nuestro Salvador. Recuerda las palabras de Jesús: el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Mateo 20:26. En la humildad y la obediencia, hallamos la verdadera grandeza. En la constancia y el amor fiel, alcanzamos la verdadera alegría. No permitas que las dificultades, el cansancio o las dudas apaguen tu fuego. Hoy es el día de entregar todo lo que eres y tienes para que Dios te use como instrumento poderoso. Porque al final, el servicio a Cristo es el camino que conduce a la vida eterna y a la recompensa que no perece. Levántate, siervo fiel. El reino de Dios te espera. Haz multiplicar la mina que Él te ha confiado y se luce en las tinieblas, sal en la tierra, y testimonio vivo del amor de Dios.